Como siempre, me presento, soy Jessica Arjona, responsable del Departamento de Asia de IQ Viajes. Y por favor, mantener todas las cámaras y los micrófonos apagados. Y cualquier pregunta que tengáis, como sabéis, la podéis ir haciendo a través del chat y José podrá ir contestando a todas las preguntas y si se queda alguna pendiente, la contestará Julián al final de la presentación. Y si alguien no escucha o no ve bien, puede intentar, como ha hecho Julián, salir y volver a entrar. Y si no lo consigue, pues en unos días subiremos la grabación a nuestro canal de YouTube y podréis visualizarlo allí. Nada, daros las gracias a todos por asistir a este webinar de Camboya. Os resumo un poquito quiénes somos, para los que no nos conozcan. IQ Viajes es una mayorista especializada en viajes a Asia, África, países del este y norte de Europa. Somos especialistas en Rusia, trenes de lujo, trenes transiberianos, transmongolianos y muchos otros. Ofrecemos todos los servicios tanto para individuales como para grupos y, por supuesto, para clientes de negocios. También tenemos un amplio departamento de visados y podemos ayudaros con la gestión de los visados a la mayoría de países. Y nada, hoy estamos aquí para que conozcáis mejor el destino de Camboya. Y para ello contamos, como siempre, con nuestro compañero Julián de Asia Paradise, que va a presentarnos el destino hoy. Muy buenos días, Julián. Muy buenos días, Jessica. Muy buenos días a todos y a todas por asistir de nuevo a la presentación. Como os decía, os quería haber puesto algo de la parte de la Camboya de playa, pero lo veremos después. ¿No? Entonces, cuando hablamos de Camboya, tenemos que hablar de la era de Angkor. Como os decía, es una era muy importante para el país. Ese detalle que tenemos de los templos de Angkor, como os decía, de ese siglo V, siglo VI, donde se terminaron de construir, y esa era de Angkor que durante muchísimos años mantuvo la magnificencia de los templos. Además, luego os enseñaré algunos mapas de algunas de las zonas de Angkor para que veáis la gran importancia y el gran tamaño que tenía, que aún a día de hoy se sigue descubriendo más zonas que no se habían descubierto de lo que es los templos. Entonces esto hace que a futuro Camboya sea un sitio donde en Angkor vamos a poder ir creciendo en cuanto a contenidos de visitas durante los años, según se vayan descubriendo todas esas zonas. Entonces esa era de Angkor nos ha dejado todas esas grandes obras que os he ido diciendo y que habéis visto en el vídeo, como los templos de Angkor Wat, las zonas de Angkor Thom, etc. ¿No? Ahora iremos viendo algunas de ellas para que podáis luego recomendarlas o que podáis darle un poco ese enfoque al pasajero de qué es lo que se va a encontrar en el país. Pero sobre todo, obviamente, la más importante, el motivo principal por el que diríamos el 85 o el 90% de los pasajeros viajan a Camboya es Angkor Wat. Luego os voy a enseñar otras zonas, intentando ampliar las opciones en Camboya de manera que no nos centremos solo en ese paquete de 2, 3, 4 noches que tradicionalmente se complementa a un Tailandia, un Vietnam o un Laos, sino que podamos crecer en Camboya, incluso llegar a ofrecer, si queremos, un itinerario completo de 8, 9, 10 noches en Camboya sin problemas. Es decir, es muy fácil diseñar ese tipo de itinerario. Entonces, bueno, en cuanto a la inmigración y llegadas, a día de hoy sabéis cómo está la situación del virus. Camboya es uno de los países que no se ha mantenido cerrado, pero digamos a nivel documental, pero sí a nivel imposición de restricciones era imposible, ¿no?, viajar al país. Hablamos de unas fianzas altísimas, los pasajeros que tenían que pasar por unas cuarentenas a la llegada al país, que si cualquier persona a la llegada dentro del avión se veía afectada por el virus, todo el avión se tenía que quedar en cuarentena. Entonces esto hacía que fuera imposible, ¿no?, el viajar de momento a Camboya. Luego sigo escuchando ese pitido. No sé si, Jessica, si tienes alguien que estuviera con el micrófono abierto. No sé si... No, pues parece que... A ver, no sé si Silvia... parece que Silvia... Silvia, a ver. Lo estoy mirando. Sí, Silvia Mateo, por favor, creo que es el único micrófono que veo abierto, porque parece que se escucha ese pitido de fondo. A ver si lo pudiera apagar. Bueno, continúo. Ya se lo he silenciado yo. Ahora, vale, ya respiro. Sí, gracias, Jessica. Bueno, en cuanto a la inmigración, entonces, a día de hoy, ¿qué tenemos? Los pasajeros, cuando todo vuelva a la normalidad, ¿no? Tradicionalmente tenemos que seguir asistiendo con esas fotografías para el acceso al país. Se ha implementado ya un sistema de webcams, etcétera, para que el pasajero no tenga que llevar las fotos, pero desgraciadamente seguimos recomendando que se lleven las fotografías porque
no siempre funciona, a veces hay algún tipo de problema, entonces mejor llevar esas fotografías. Y luego el pasajero siempre cuando accede al país va a tener que hacer el pago de la tasa de visado, que son unos $25 cuando llega al aeropuerto. Para las combinaciones que hacemos desde Vietnam vía Río Mekong y llegamos a Phnom Penh, esa tasa de visado se paga en el propio barco, es decir, se paga desde el propio río, ¿no? Nosotros siempre ofrecemos un servicio de que los guías, de manera totalmente independiente, le van a ofrecer al pasajero, que son los $5 nada más, y cogen su pasaporte, el dinero, etcétera, y cuando llegan el pasajero no tiene que estar pendiente de esa tasa de visado a la entrada, no digamos que es el guía que va en el barco el que se encarga de hacer ese trabajo. Si no, no tiene más, simplemente el pasajero se acerca para poder hacer esa estampación del visado cuando van en la barca. Bueno, como siempre nos situamos para recordar dónde estamos y qué es lo que tenemos en los alrededores. Entonces vamos a tener a Camboya con esos vecinos de Vietnam, Tailandia y Laos. Obviamente la cercanía también con Myanmar, con Indonesia, con Malasia, etcétera. Nos van a dar con Filipinas, nos van a dar las opciones de combinación de Camboya, pero nos centramos en Camboya. Lo tenemos en ese sudeste asiático, recordemos toda esa zona de la Cochinchina, que a veces hemos pensado que era alguna broma, pero existía. Tenemos aquí 3 aeropuertos principales, pero sobre todo nos vamos a centrar en 2. Entonces tendríamos el de Phnom Penh, que sería la capital del país. Tendríamos el aeropuerto de Siem Reap, el más importante, obviamente, debido al gran volumen de pasajeros que viajan a Camboya, a esta zona, la zona de Siem Reap, donde encontramos esos templos de Angkor. Y luego también tendríamos el aeropuerto de Sihanoukville, que lo utilizaríamos básicamente para las conexiones con playa. Entonces, en este caso, sería para esos pasajeros que quieran ir de Siem Reap a Sihanoukville para hacer la playa en la zona de Koh Rong, o los pasajeros que no quieran hacer el traslado por Phnom Penh, Sihanoukville por carretera y que prefieran tomar ese vuelo de corta duración. Al fin y al cabo, el traslado por carretera a Sihanoukville desde Phnom Penh o el avión le va a costar lo mismo, ¿no? Entre aeropuerto, salida, el vuelo, es un vuelo muy cortito, prácticamente cuesta lo mismo. Pero bueno, siempre dependiendo del tipo de pasajero le vais a recomendar hacerlo por carretera o en avión. En costes tampoco no hay una diferencia realmente entre tomar el avión o tomar el vehículo para tomar el traslado por carretera. Entonces, estas opciones que vamos a ver de estos aeropuertos son los que luego nos van a dar un poco la idea de cómo combinar Camboya con el resto de países. Entonces, las aerolíneas nacionales que habitualmente trabajamos, antiguamente se trabajaba mucho el vuelo de Phnom Penh a Siem Reap para los pasajeros que entraban vía Vietnam a Phnom Penh, o a la inversa, que luego salían desde Phnom Penh porque querían visitar la ciudad. Entonces, solíamos utilizar mucho Vas a Caer con un vuelo que había de mañana, que salía en torno a las 10 de la mañana. Hace cosa de 1 año y medio dejó de operar este vuelo, entonces nos ha reducido un poco las opciones y nos vemos obligados, por ejemplo, a usar Camboya Airlines, etc., ¿no? Pero esto supone que se incrementan tarifas, etc. Pero bueno, como aerolíneas nacionales tampoco es muy importante. Tenemos 4 o 5 aerolíneas nacionales que son las que nos van a hacer esas operaciones entre Phnom Penh y Siem Reap, que es prácticamente lo único que vamos a necesitar como vuelos domésticos dentro del país, excepto si contamos también esa parte de la playa, ¿no?, de Sihanoukville. Y en cuanto a aerolíneas internacionales, pues muy similar a las que tenemos en Vietnam, muy similar a las que tenemos en Tailandia. Siempre, obviamente, contamos con un volumen menor de frecuencias y de combinaciones que las que contamos con Tailandia. Todos sabéis que el aeropuerto de Suvarnabhumi en Bangkok es un gran hub de conexión, entonces esto nos ofrece muchas más opciones desde Tailandia. Pero bueno, vais a contar con todas estas compañías europeas, vais a contar con las típicas Turkish, con las típicas Emirates, con las opciones, por ejemplo, de Jetstar, AirAsia o Vietnam Airlines para hacer esas conexiones con Vietnam, pero no solo con Vietnam. Sabéis que AirAsia es esa low cost asiática al estilo de Ryanair, que nos va a ofrecer también un servicio muy bueno con unas tarifas muy competitivas y con muchísimas frecuencias para hacer las combinaciones con cualquiera de los países de la zona asiática. Y luego, muy importante también, porque algunos de vosotros durante este año, sobre todo, que se ha empezado a poner un poquito más común en la zona de Filipinas durante el 2019, el 2020 no se ha puesto de moda nada, ya sabéis. Entonces tenéis también la opción desde Camboya para vuelos con Philippine Airlines y con Cebu Pacific. Entonces esto os ofrece la gran oportunidad de que un pasajero que haga un Tailandia-Camboya, un Vietnam-Camboya, después desde Camboya podamos saltar a Filipinas incluso para hacer algunas de las playas magníficas que tenemos en la zona de Puerto Princesa, etcétera, en Filipinas, ¿no? De manera que ese pasajero, a pesar de tener playas en Camboya, no nos olvidemos, en Camboya, Vietnam, en Tailandia, desee las playas de Filipinas, ¿no? Entonces tenéis también esas opciones de combinación.
Y no nos tenemos que olvidar que además de unir Asia, pues también tenemos, por ejemplo, opciones como con un Garuda Indonesia para poder hacer conexiones con Indonesia, ¿no? Entonces, como veis, de nuevo, lo mismo que sucede en casi todos los países del sudeste asiático, es muy fácil combinar Camboya con cualquiera de los países. Y bueno, los principales datos del país, sobre todo este detalle que os decía durante el vídeo, el budismo, muy importante en un país como Camboya, donde la población es eminentemente budista. Y además de la religión, su vida gira en torno al budismo. Entonces esto hace mucho que esa cultura camboyana, la religión se vea muy, muy afectada. En este caso tenemos el budismo Theravada, tenemos un 95% de la población, como os decía, como sabéis, recordáis, tenemos esa opción del budismo Theravada o el budismo Mahayana, como teníamos en Vietnam. Aquí tenemos la derivada Theravada, que es la que compartimos con la parte de Tailandia. Y tenemos una pequeña minoría musulmana y cristiana, o como el confucianismo o el daoísmo, pero sobre todo hablamos de minorías que suelen ser en general expatriados o población de otros países, como por ejemplo de Malasia, ¿no? Pero son minorías muy, muy, muy pequeñas, realmente no representan nada. En cuanto al gobierno y la política, no nos olvidemos, contamos con un gobierno real de Camboya, la capital Phnom Penh, como os decía durante el mapa, y os indico aquí este detallito de que han habido muchos cambios desde el año 53, podríamos decir que esto ya ha pasado mucho tiempo, pero digamos que esos cambios que hubo desde el 53, que fue cuando acabó el protectorado francés, hasta que se restauró el reino de Camboya en el 93, han pasado o suponen muchos de los motivos del por qué la cultura camboyana es como es o el por qué la población es como es. Entonces, sobre todo aquí, durante estos cambios que hubieron desde el 53 hasta el 93, tenemos que hablar de algo muy importante, que es ese genocidio de los Khmer Rouge, ¿no? Que es uno de los grandes temas tabú, por así decir, dentro del país, ¿no? Luego os menciono un par de cositas también de ellos cuando hablamos del museo. Y el idioma es un idioma muy, muy complejo. Hablamos del Khmer, el idioma oficial del país. Como pongo aquí, 72 letras y 32 de ellas son vocales. Entonces os podéis imaginar la complejidad. Para los que venís detrás de otras presentaciones, ya sabéis también el tema de los idiomas es algo de lo que me gusta mucho y por eso sigo siempre aprendiendo idiomas nuevos. Pero el camboyano ni siquiera me lo he planteado. O sea, es realmente muy complejo ya solo por la propia actitud, ¿no? Y obviamente el francés, como sucedía también en la parte sobre todo del sur de Vietnam, pero muchísimo más en Camboya, el francés es, como podríamos considerarlo, como segundo idioma, además del inglés. El inglés ya también, obviamente por la importancia del inglés a nivel internacional, pues es como ese segundo idioma, pero sobre todo el francés mucho más, ¿no? Es muy común que la población hable francés, sobre todo la población un poco más mayor. Entonces, Camboya, como os decía, población muy pequeña, contamos solo con 16 millones de habitantes en un país pequeño en cuanto a tamaño, 181.000 kilómetros. Si lo comparamos con un Vietnam, por ejemplo, que son unos 550.000, podéis ver la diferencia de tamaño. Y sobre todo, muy importante este detalle de la renta per cápita. Hablamos de unos 1.200 euros, unos 1.400, 1.500 dólares por año, ¿no? Entonces ya veis ese detalle que os decía de que es un país evidentemente pobre, ¿no? Economía de subsistencia, economías de mucho basado en la agricultura, ¿no? Entonces esto hace ese detalle que no tenemos tampoco que regatear o que tenemos que intentar mantener ese turismo sostenible en el país. En cuanto a la climatología, muy similar al resto de países del sudeste asiático, son climas de vientos monzónicos, tenemos esas lluvias monzónicas fuertes, de corta duración, tenemos esas épocas bien definidas, secas y de lluvias. Aquí os pongo ya también los márgenes, ¿no?, de esas estaciones, desde noviembre hasta abril. Como veis, de nuevo, temperaturas calurosas. Hablamos de unos promedios de unos 28-30 grados aproximadamente. Y en las épocas húmedas, desde mayo a octubre, muy similar a lo que tenemos en Tailandia o lo que tenemos en Vietnam, es donde vamos a tener esos volúmenes mayores de lluvias. En este caso sí coinciden las gráficas, recordáis en otras presentaciones no coinciden las gráficas de las dos ciudades, aquí sí coinciden las máximas que tenemos en cuanto a temperaturas y lluvias. Entonces podéis ver que tenemos estas épocas desde mayo hasta octubre con esa gran cantidad de lluvias, esas épocas húmedas, y luego tenemos estas épocas secas donde prácticamente no cae ni gota. Entonces esto va a ser también uno de los grandes motivos por el que debéis recomendar al pasajero realizar determinadas visitas, como ese famoso lago Tonle Sap que luego vemos. Es muy importante, sobre todo porque el pasajero a veces no conoce o no se piensa en ese momento en
que el lago es un lago con muy poca profundidad y que la época de lluvias va a afectar mucho para que sea bonito o no visitar ese lago. Y luego las temperaturas, como os decía, tenemos ese promedio de esos 27, 28 grados, entonces de nuevo hablamos de un país donde cuando el pasajero viaja va a hacer calor y sobre todo en las épocas más calurosas, esto son promedios, ¿no? Ya veis, tenemos aquí un promedio, por ejemplo, en las épocas de abril, mayo, tenemos 28, 29, 30 grados de media. Imaginaros las temperaturas máximas, ¿no? 37, 38 grados, es fácil. Para esos pasajeros que vienen de zonas del interior de la península, donde es mucho más seco, donde no hay una humedad, se nota además, ¿no? Ese gran índice de humedad con la temperatura hace que se agobien a veces, ¿no? Entonces hay que tener un poco de paciencia siempre con eso, ser conscientes de que vamos a ir sudados todo el día, ¿no? Y que va a hacer calor y hay que respirar y tranquilo y hidratarse mucho. Y bueno, os pongo este mapa de las principales zonas. Este mapa sobre todo lo pongo, en lugar de buscar un mapa de los que solemos poner, porque os va a dar ya una información muy clara de las grandes opciones que tenemos para hacer visitas dentro de un país pequeñito como Camboya, ¿no? Entonces, nos centraríamos en las dos importantes, obviamente, la capital del país, Phnom Penh, que la tenéis en esta parte de aquí abajo, y Siem Reap, donde tendríamos esos templos de Angkor. Pero no solo Siem Reap y Phnom Penh. Voy a aprovechar durante la presentación para introduciros algunas zonas que puede ser que no conozcáis, como serían el área de Kampong Cham, Kratie o Kampong Thom, sobre todo buscando, hay muchas más zonas, Koppom, por ejemplo, la zona de Banteay Meay Chai o Stung Treng, todas las zonas del río Mekong, ¿no? Conforme va subiendo para arriba. Pero sobre todo os quiero mencionar estas dos zonas porque son unas zonas cómodas y fáciles de combinar con Phnom Penh y Siem Reap, puesto que lo podemos hacer por carretera en 2 o 3 noches y le vamos a dar un complemento muy grande al pasajero, incluso estando en la zona de Kratie. Y luego os enseñaré, por ejemplo, algún hotel en esta zona. Veréis que son impresionantes, son zonas muy rurales, entonces esto hace que el pasajero se vea como muy integrado en la población. Y además este detallito que tenéis aquí, de estos delfines, es una población que se ha ido recuperando sobre todo en estos últimos años, una población de delfín de cabeza de botella, que viven en esa zona del río Mekong. Entonces esto también hace ese atractivo a veces, ¿no? Que le podemos dar al pasajero para que... Son bastante escurridizos porque huyen del ser humano, porque los pescadores les han dado caza durante muchos años en la zona. Pero bueno, si tienen la oportunidad de verlos, realmente son muy bonitos, ¿no? Ver esos delfines dentro de un río. Entonces, empezamos por la capital del país, Phnom Penh. Tengo un gran cliente, gran conocedor de la zona de Asia, que siempre me ha dicho que Phnom Penh es la capital más bonita del sudeste asiático, ¿no? Comparándola con un Hanoi, un antiguo Saigón, un Bangkok, etcétera, es la más bonita, ¿no? Entonces, desgraciadamente, muchas veces hemos visitado Camboya sin contar con Phnom Penh. Creo que eso es un error, ¿no? Deberíamos introducir el país, acabar o entrar al país por Phnom Penh. Si entramos por Vietnam, obviamente al hacerlo por el río, vamos a entrar por Phnom Penh, pero no hay que dejar de ver Phnom Penh. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar grandes visitas como el Gran Palacio, donde nos encontramos la Pagoda Plateada, el Museo Nacional de Phnom Penh, tiene muchísimas piezas de mucho valor, es también muy importante como el Museo de Siem Reap, el Museo Angkor, y ese museo del S-21, el Toe Sleng, que es ese museo del genocidio, que, como os decía, durante esa época de los Khmer rojos, que fueron finalmente derrotados por el ejército vietnamita. En principio estaban de acuerdo el ejército vietnamita y los Khmer rojos durante aquella época, pero posteriormente, por desavenencias entre ambos gobiernos, al final fueron los vietnamitas, el ejército vietnamita, que derrocó a ese reinado, ¿no? Perdón, a ese control de los Khmer rojos dentro del país. Además de ese museo del S-21 tenemos los campos de exterminio y tenemos luego también un templo muy bonito como el de Wat Nom o los mercados. Entonces os enseño algunas imágenes para que veáis que son visitas muy importantes, son visitas de gran belleza, que el pasajero realmente va a encontrarse cómodo haciendo visitas en la capital. Este gran palacio con esa pagoda plateada que veis ahí, son diseños muy camboyanos, pueden dar un poquito de similitud a algunos de los templos que nos encontramos en la zona de Tailandia. Ese museo del S-21, como os decía, es un detalle tabú que no se suele hablar con la población camboyana, porque imaginaros, el 30% de la población falleció durante aquel genocidio, ¿no? Pero estamos hablando en un país pequeño, que muera el 30% de la población, hablamos de casi 2 millones de fallecidos por culpa de ese régimen de los Khmer rojos. Además hay una película también que habla de todo esto. Yo, si queréis crecer en conocimiento sobre Camboya, os lo recomiendo.
Entonces, fue un régimen comunista que desangró al país hace 40 años, gracias hasta que al final ese ejército vietnamita lo derrocó, ¿no? Entonces, lo que se visita, tanto en los campos de exterminio como en el museo, es esta escuela, digamos, donde eh, la población la tuvieron y donde los ejecutaban a todos ellos. Si no recuerdo mal, creo que solo hubo 10 o 12 personas que consiguieron escapar justo en ese momento de la entrada del ejército vietnamita. Todos los demás que estuvieron dentro de todos estos campos de exterminio, etcétera, fueron totalmente aniquilados. Entonces, por eso hablamos de un gran volumen de población y por eso cualquier persona en Camboya va a tener seguro algún familiar muy cercano que falleció durante ese régimen comunista. Y bueno, ese templo que os decía de Wat Nong también, no solo, como siempre sucede en Tailandia o en Vietnam, no solo los templos son bonitos, sino las áreas circundantes de los templos siempre tienen mucha belleza, ¿no? Están siempre contempladas con zonas de parques muy bonitos. Como veis, no quiero tampoco extenderme mucho en las visitas, porque son visitas más o menos conocidas o que podemos ampliar posteriormente, porque quiero enseñaros más las otras zonas que no serán tan conocidas, ¿no? Llegamos a la zona de Siem Reap, como decía, esas zonas de los templos donde tenemos esa naturaleza que ha dado esa belleza de cómo la naturaleza se ha comido a los templos, que es uno de los grandes motivos por los que muchas veces los pasajeros quieren viajar a la zona de Angkor. Todos recordaréis de aquella película de Tomb Raider, donde Angelina Jolie, ¿no?, visitaba todas estas zonas de los templos, destrozaba algunos, desgraciadamente, de manera ficticia, pero bueno. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en la zona de Siem Reap? Lo que a veces llamamos la zona de Angkor, ¿no?, pero es Siem Reap. Pues ese templo de Angkor Wat, donde nos encontramos además los templos pues, como Angkor Thom, Bayon o Banteay Srey. No solo tenemos las opciones de visitar esto dentro de Siem Reap, sino que podemos visitar zonas como por ejemplo Ben Mealia, muy interesante, a unos 70 kilómetros de la zona de Angkor. Las zonas de Ta Prohm, el Museo Nacional de Angkor está dentro de la ciudad es muy pequeñita, el pasajero se puede mover caminando, de la gran mayoría de hoteles se encuentran en la zona del centro, entonces no hace falta ni coger un taxi, prácticamente son 4 o 5 calles. Esto hace que se puedan acercar al Museo de Angkor, o que puedan visitar el Palacio Real, o que se puedan ir a cenar o acercarse al río, caminando, dándose un paseo, ¿no? Luego tenemos también cosas muy interesantes que podéis informar al pasajero o añadir a sus viajes, como sería, por ejemplo, Circo Camboyano, es como una fusión, ¿no?, un teatro moderno, pero con ese toque de tradición camboyana. Esas cenas Khmer son también muy habituales, donde van a tener esos bailes por las mujeres con todos esos vestidos tradicionales, o ese mercado viejo, por ejemplo, de Sok San Rao, donde le va a dar al pasajero la oportunidad, ¿no?, de hacer esas compras que siempre les gustan. Entonces, os enseño algunas de esas imágenes, como siempre, para que os hagáis la idea de qué es lo que el pasajero se va a encontrar, ¿no? El templo de Angkor, Angkor Wat, con este gran foso que rodea el lago. Recordemos también que tenemos la oportunidad de que los pasajeros, pues, por ejemplo, hagan visitas con las canoas, ¿no?, con esas barquitas que pueden ir en los alrededores. Sobre todo, importante también, recordemos que aunque son muy grandes, aunque son de piedra, no se puede tocar, está prohibido. Hay un vídeo muy gracioso de la Oficina de Turismo de Camboya donde hace esa alusión a que no se toca y no hay que tirar basuras, etcétera. Entonces, siempre hay que respetar mucho la antigüedad de estas piezas, ¿no? Entonces, tenemos estas imágenes, por ejemplo, como Angkor Thom, que veíais en ese vídeo, como ponía y hacía ese giro de las cabezas, por ejemplo, de Bayon. Entonces, esto al pasajero realmente le va a impactar. Hablamos de unas visitas que, desgraciadamente, por como tradicionalmente se visita Angkor, suelen ser 2-3 días máximo. Entonces, esto sería un poco pues como los que conozcáis en Londres, el Museo Británico de Londres. El pasajero va y está mediodía en el Museo Británico. Pues no, el Museo Británico perfectamente podrías estar 3-4 días visitándolo y no te lo acabarías, ¿no? Entonces, la zona de Angkor, sobre todo Angkor Wat, se visita normalmente con un día completo, pero si el pasajero realmente tiene interés en este tipo de visitas, debería ampliar un día o 2 más para poder visitar los templos con más calma y fijarse en todo ese detalle arquitectónico de todas las piezas, ¿no? Quedarse un poco más a la parte cercana de todo lo que se va a encontrar, que no por esa gran vista, ¿no?, de ese paseo fotográfico. Y luego otras zonas, como esas zonas de Ben Mealia, donde vamos a tener también grandes templos, zonas muy importantes, por ejemplo, como la zona de Banteay Srey, Banteay Sambre, ese grupo Rolous, también que habitualmente se suele complementar como una visita extra,
donde le vamos a poder dar esa alternativa de viajar en un carro tirado por bueyes o tener esa bendición de los monjes que pueden hacer por la mañana bien pronto. Entonces esto le va a dar esos complementos para que luego podáis introducir más actividades dentro de las visitas de los itinerarios estándar, ¿no? Entonces, obviamente Angkor Wat, el tamaño que tiene, es el templo religioso más grande que existe en el mundo. No hay ninguno con ese tamaño. Recordemos, es un templo religioso, ¿no? Entonces, el resto de templos y del resto de zonas que vamos a visitar siempre van a tener un diseño muy similar, van a haber algunas diferencias entre unos y otros, pero recordemos que se dedican más o menos a la misma época, ¿no?, del país. Entonces, centrándonos en ese complejo de Angkor, os pongo esta imagen, ahora os pondré otra un poquito más amplia. Esto sería algunas de las zonas que vamos a visitar durante ese día de visitas. Estos son documentos que podéis encontrar dentro de la oficina de turismo de Camboya, perdón. Aquí luego os lo enseño, el enlace de la oficina, no os preocupéis. Pero el pasajero habitualmente lo que va a visitar es la zona de Angkor Thom, donde tenemos a la entrada el templo de Angkor Wat, y luego donde vamos a visitar, por ejemplo, la terraza de los elefantes, la terraza del Lake Leproso, etcétera, ¿no? Entonces, como veis, esto es imposible visitarlo en un día, ¿no? No hay manera, ¿no? Luego también tenemos, cuando vamos a Mayor, que tendríamos que es el templo más importante, uno de los motivos también para visitar Angkor Thom, o la zona de Ta Prohm. Entonces, como os digo, esto en un día, 2 días, en 3 días, el pasajero, si realmente tiene interés en esto, no le daría tiempo a verlo, ¿no?, en profundidad. Obviamente podría estirarse meses, ¿no?, viendo si fuera un arquitecto o un arqueólogo, ¿no? Entonces, ese templo o ese complejo de Angkor, como entendemos como tal, es lo que tenemos aquí. Entonces podéis ver que el tamaño de lo que entendemos o lo que quería introducir al principio con esa era de Angkor, con las grandes obras que hubieron, es una pequeña parte dentro de todo lo que se engloba. Entonces tenemos esta zona de Angkor Thom, con toda esta zona a la derecha, sobre todo estos depósitos de agua. Yo, como decía, os recomiendo ver ese documental de National Geographic sobre esa era de Angkor, donde tenéis que entender que en esta zona vivía aproximadamente 500.000 de personas. Entonces, hablamos de muchísima población, y esto hace, 500.000 de personas en aquella época, imaginaros, ¿no?, la concentración de población en un mismo lugar. Esto hace que la agricultura, todo este suministro de agua fuera muy importante, y ese avance, esa manera tecnológica de desarrollar las zonas hidrográficas fueron muy importantes para que esta cultura y toda esta civilización de Angkor se desarrollara, ¿no? Y aquí en pequeñito, esto que veis aquí es la ciudad de Siem Reap. Entonces veis el tamaño que tiene el complejo si lo comparamos con la ciudad, ¿no? Entonces, quiero aprovechar también ahora un detalle. Cuando los pasajeros llegan a la entrada del país, para esos pasajeros que necesitéis ofrecerles un itinerario muy corto, porque tengan poco tiempo disponible, vamos a recomendar siempre que contratéis el servicio del Fast Track en el aeropuerto, donde el pasajero nada más llegar va a salir muy rápido del aeropuerto, añadiendo además el servicio de la gestión de la entrada de Angkor. La entrada de Angkor, para obtenerla, es personal. El pasajero tiene que ir personalmente a una de las oficinas. Obviamente va con nosotros, se les lleva en el vehículo, etcétera, pero tiene que ir a esas oficinas donde va a obtener su pase de Angkor, y esto supone un tiempo, a veces las colas, etcétera. Entonces, si tenemos que reducir esas colas, porque el pasajero va con un tiempo mucho más acortado, lo suyo es que se envía una fotografía a IQ para que el pasajero podamos nosotros solicitarle ese pase de Angkor con antelación. Esto tiene unos costes, pero el pasajero cuando llega luego puede disfrutar directamente, nada más llega, se va hacia los templos de Angkor, y reducimos siempre esos tiempos de tren, ¿no? Entonces, bueno, personal intransferible también es importante, que esto no se puede luego cambiar, ¿no? Entonces, bueno, veis un poco todos estos detalles que os decía del agua. En la mayoría de los casos, toda el agua se nutre principalmente de las zonas del lago Tonle Sap, ¿no? El lago Tonle Sap es ese gran lago que ha suministrado agua al país y que es tan importante para la agricultura. Pero bueno, podéis ver toda esta dispersión que tenemos, y, como os decía, a día de hoy no se ha descubierto todo aún lo que supondría esas construcciones que teníamos en Angkor, y que poco a poco, con nuevas tecnologías, desde hace unos años también con esos drones que van haciendo todas esas imágenes aéreas, termográficas, etcétera, pues van sacando muchos de esos templos o zonas o construcciones que habían antiguamente, que se han encontrado pues absorbidas por la naturaleza. Pero bueno, podéis haceros esa idea, ¿no?, del gran complejo que supone todo Angkor.
Y bueno, se me olvidaba esa zona que os mencionaba de Grupo Rolous, justamente en esta imagen la tenemos también, la tenemos aquí al sureste de Siem Reap. Es una visita realmente interesante que recomendamos para que completéis los tours de los pasajeros cuando no lo lleguen, ¿no? Además está muy cerquita, ¿no? Es una manera fácil de hacerlo. Entonces, ¿cuáles son las rutas más comunes cuando hablamos de un Camboya? Las que solemos realizar, pues obviamente la principal, Siem Reap. La visita de Siem Reap de 2 o 3 noches. Nosotros siempre vamos a recomendar 3 noches. La visita de 2 noches tiene que ser una excepción. Es muy rápido, el pasajero no tiene tiempo, hay que cuadrar muy bien los vuelos y va a ir un poco con la lengua afuera durante todas las visitas. Entonces, bueno, lo habitual, llegamos a Siem Reap, el primer día hacemos la zona de Angkor Thom, Banyon, Angkor Wat, y al día siguiente nos vamos a hacer lo que sería Banteay Sandre y Banteay Sreg. Como veis, tendríamos desde la ciudad de Siem Reap, tenemos estas visitas que hacemos en la zona, y luego al día siguiente hacemos todas estas zonas más alejadas, ¿no? Como veis, más alejadas, pero realmente están muy cerca, ¿no? Unas de otras. Además, no hablamos de zonas donde hay un gran tráfico, etcétera, tampoco, porque hay poca población. Entonces, estos son visitas muy cómodas y que se hacen de manera rápida, ¿no? Los traslados de una zona a la otra. El otro programa o la otra combinación habitual que se suele hacer, bien sea cuando venimos desde Vietnam por el río o bien porque tomamos un vuelo desde Vietnam o Tailandia, la capital, sería ampliar una noche en Phnom Penh, que es la recomendación ideal, por eso os decía de visitar Phnom Penh, donde visitaríamos la zona del palacio, el templo, etcétera, el museo de Phnom Penh, y al día siguiente, por carretera, se toma un traslado de unas 4 horas y media hasta Siem Reap. Tenemos la opción, como os decía al principio, de tomar ese vuelo doméstico desde Phnom Penh a Siem Reap y que el pasajero vaya volando. Prácticamente le va a costar el mismo tiempo, no va a haber una gran diferencia en cuanto a tiempo, como podéis saber, entre los tiempos de espera en el aeropuerto, etcétera. Pero yo pienso que es mucho más positivo, además de económico, que el pasajero vaya por carretera, porque es un autobús y el pasajero va a poder cruzar por toda esta zona del interior del país, de manera que va a poder ver mucho de lo que de otra manera sería imposible ver, ¿no? Entonces le vamos a ofrecer una vista panorámica de zonas mucho más rurales y no solo quedarnos en la ciudad de Siem Reap y en la ciudad de Phnom Penh. Entonces, en esta zona es donde luego tendríamos esa alternativa que os decía de ampliar esas zonas de Kratie, Kampong Cham o Kampong Thom, como ahora luego os enseñaré en el mapa. Entonces, combinaciones con otros países, tampoco voy a entrar a un detalle muy amplio de cómo combinar Camboya con otros países, como os he mencionado al principio, desde Phnom Penh o desde Siem Reap. Yo creo que esta imagen de los aeropuertos de Camboya ya os da bastante idea, que hay muchas rutas que vamos a poder combinar Siem Reap con Vietnam, con Ho Chi Minh, con Da Nang, con Luang Prabang. Sobre todo importante este detalle para los que estuvisteis en la presentación de Vietnam, puesto que nos da una opción diferente de combinar Camboya con Vietnam, bien sea porque el pasajero quiera acabar su itinerario en el centro del país o porque quiera iniciar desde el centro del país de Vietnam y continuar luego hasta la zona del norte de Vietnam para hacer Hanoi y Halong al final. De esta manera el pasajero podría ampliar noches en la bahía de Halong, o para esos novios que no pueden visitar Sapa al principio y lo quieren visitar al final. Como os digo, esto os da muchas opciones de alternativas a la hora de combinar Camboya, ¿no? con Vietnam. Bueno, no solo Camboya, sino incluso Tailandia, con Da Nang, etc. Pero bueno, veis que tenemos opciones para, como os mencioné al principio, para viajar a Filipinas, para viajar a Indonesia, Japón, Corea, etc. Luego tenemos obviamente las opciones para viajar incluso a playa directamente. Sabéis que Phuket está muy bien conectado, entonces ese pasajero que esté en Siem Reap luego va a poder saltar a Phuket, siempre y cuando no quiera saltar a la playa de Camboya, como luego veremos. Y bueno, obviamente las opciones de Bangkok, Yangon, Luang Prabang, etc. Entonces, recordando un poco esas combinaciones, que es la más habitual, lo que normalmente se suele combinar con Camboya es Vietnam. Os pongo este recordatorio de las visitas de Vietnam. Tendríamos un itinerario largo de norte a sur y por el sur el pasajero tendría, digamos, 3 maneras de combinarlo. Perdón, 2 maneras de combinarlo. Tendría la opción de combinarlo desde Ho Chi Minh vía aérea con Siem Reap, o bien de Ho Chi Minh, el delta del Mekong, Can Tho, Sao Doc, que son 2 de las ciudades que tenemos en la zona del delta del Mekong, subimos por el río Mekong hasta Phnom Penh. En este cruce de frontera por el río es donde hacemos esa estampación del visado, y luego ya desde Phnom Penh iniciamos el itinerario que ya habéis visto, ¿no? De Phnom Penh, visitas de Phnom Penh, carretera o avión a Siem Reap y visitas de toda la zona de Siem Reap. Esto, cuando lo combinamos con Vietnam, suelen ser entre 11 y 14 noches, según
cómo combinamos la parte de Vietnam y la parte de Camboya. Entonces, como veis, esto lo quiero pasar más o menos rápido, para que son zonas que más o menos ya conocéis, ya sabéis cómo hacer las combinaciones, y quiero extenderme un poquito más en otras alternativas para que veáis qué opciones tenéis para crecer en itinerarios dentro de Camboya. Entonces, esas otras zonas, por ejemplo, algunas de ellas serían el lago Tonle Sap. Aquí os pongo esta imagen. Este puntito que tendríamos aquí sería Siem Reap. Entonces veis la gran cercanía que tiene el lago con Siem Reap y la gran importancia a nivel hidrográfico para ese suministro de agua a toda la población que residía en aquella época en la zona de Siem Reap. Importante ese detalle que os decía, hay una página oficial del gobierno donde tenéis los niveles del lago Tonle Sap, pero tampoco os mareéis mucho no la he puesto precisamente para que no os mareéis con esos detalles. Simplemente que sepáis que en las épocas de lluvias el lago tiene mucha más cantidad de agua y que en las épocas más secas el lago baja mucho. Si no recuerdo mal, el lago creo que está al máximo en el que ya se inunda y ya se sale todo, son 11 metros de profundidad, pero habitualmente se encuentra en 7 u 8 metros. Entonces esto hace que en las épocas secas, donde pueda bajar a 3, 4 metros, obviamente pensar que esto hablamos de profundidades máximas. Todo este tamaño que tiene el lago, conforme se va reduciendo el volumen de agua, se va reduciendo también el tamaño del lago, ¿no? Entonces esto hace que en determinadas épocas del año no sea recomendable viajar al lago Tonle Sap, o incluso porque en determinadas zonas puede tener un mal olor, ¿no? Imaginaros un lago, son zonas de mucha marisma, donde cuando se reduce mucho ese nivel de agua, afloran muchísimas zonas fangosas, entonces esto hace que siempre tenga malos olores, ¿no? Debido a toda esa carga orgánica que tiene el lago. Pero bueno, es un lago muy interesante, es una zona muy importante como visitas. La posibilidad de visitar ese poblado flotante dentro del lago es un extra que podemos incluir para el pasajero que esté en Siem Reap. De manera que antes de su vuelo, perfectamente, podríamos incluir el lago Tonle Sap o añadir más días para hacer algunas de las visitas, completándolas con el lago Tonle Sap. Por ejemplo, esa zona de los templos de Rolous que os mencionaba, que lo tenemos a unos 13 kilómetros, como veis está muy cerquita de la zona de Siem Reap. Algunos lo podéis recordar, os puede dar cierta similitud para los que os acordéis de la zona de My Son en la zona de Da Nang, ¿no? En la zona de Hoi An tenemos esa zona de My Son donde os puede dar esta similitud, ¿no? Muy parecido a lo que tenemos en Rolón. Aquí os lo pongo en el mapita. La zona de Ko Ker, mucho más al norte, también son zonas de templos importantes. Sería como, digamos, si lo ordenamos por importancia, yo creo que le deberíamos dar esta importancia del lago Tonle Sap, Rolous, Ko Ker, cuando queramos complementar partes extra con el itinerario estándar de Siem Reap. Está mucho más alejado, hablamos de unos 120 kilómetros, podemos ir y regresar en el mismo día, es viable, pero es un día bastante largo, para que el pasajero tiene que ser consciente de que debería solo tener estas visitas durante el día, ¿no? Luego por el camino siempre podemos hacer alguna paradita, obviamente, ¿no? Y una de las visitas más importantes, sobre todo para los camboyanos, es Nong Kuleng. Las cataratas de Nong Kuleng son muy importantes, los camboyanos las utilizan muchísimo porque fue en Nong Kuleng donde el primer rey de Camboya era un antiguo príncipe de los reinos Siam, recordemos de aquella época, ¿no? Donde, digamos, Camboya, Vietnam, Tailandia no estaban definidos como tal, ¿no? También recordemos que a nivel histórico, pues Tailandia, muchas zonas de Tailandia durante épocas pertenecían a una parte de Camboya, etcétera, ¿no? Entonces, lo que podríamos entender como Camboya hoy en día. Entonces, en Nong Kuleng fue donde ese primer rey de Camboya se nombró a sí mismo rey, ¿no? Entonces, por eso las cataratas de Nong Kuleng son muy importantes para los camboyanos. Obviamente, para los turistas son muy importantes por la belleza, ¿no? de la zona. Sobre todo en esas épocas de verano, el pasajero que incluye Nong Kuleng puede tener este día bonito de agua, bañarse, etcétera, que siempre se agradece, ¿no? En esas épocas tan calurosas. La zona de Kratie, como os mencionaba, luego os enseñaré en otro mapa un poquito más grande, pero tendríamos esa opción de, en la zona del río Mekong, son poblaciones muy pequeñas, obviamente. Si ya Siem Reap es pequeño, imaginaros el resto de poblaciones, donde tendríamos esa oportunidad de visitar zonas más rurales. Está mucho más alejado, unos 350 kilómetros de Siem Reap. Por eso vamos a completarlo con las zonas de Kampong Thom o Kampong Cham de camino a Kratie, ¿no? Para que el pasajero haga una noche en camino y luego ya continúe hasta las otras. Esas zonas de Kampong Thom también importantes por los templos que tenemos en las zonas o las ciudades y los mercados locales que nos podemos encontrar. Entonces, como veis, lo lógico, bien sea desde Phnom Penh o desde Siem Reap, según el orden, sería ir a la zona de Kampong Cham, Kratie, Kampong Thom, o a la inversa, ¿no? Kampong Thom, Kratie, Kampong Cham. También
Si el pasajero no quiere alejarse tanto a la zona de Cratí, pues podemos reducirlo, en lugar de hacer 2 o 3 noches más, podríamos hacer una noche y hacer la zona de Campotón, por ejemplo, ¿no? Y de camino de Phnom Penh a Siem Reap, pues parar en Campotón e incluso utilizando Campotón como base acercarnos hasta Cratí, puesto que ya hemos reducido esos 350 kilómetros, ya los hemos reducido en 140, ¿no? Entonces el pasajero desde Campotón podría ir a Cratí y regresar, pero no es mi consejo. Mi consejo es que el pasajero en ese caso hiciera una noche en el área de Cratí, ¿no? Además es muy bonito, tenemos hoteles con vistas al río Mekong, entonces son muy bonitos. Conexiones aéreas, tampoco me extiendo mucho. Habéis visto un poco antes más o menos las conexiones para que de manera rápida pues, posteriormente podáis consultarlo, ¿no? El día de mañana. Tenemos esas opciones de Siem Reap Da Nang, Siem Reap Hanoi, Siem Reap Ho Chi Minh, para que podamos conectar desde Siem Reap cualquier parte de Vietnam. Queramos hacer el itinerario que queramos hacer en Vietnam. Obviamente Siem Reap Bangkok, lógico, pero también Phnom Penh Phuket o Siem Reap Phuket. Bueno, obviamente también Phnom Penh Bangkok, no lo he puesto aquí, pero también, ¿no? Phnom Penh Hanoi, Phnom Penh Ho Chi Minh, lo mismo, como veis, tanto una ciudad como la otra de Camboya importantes están combinadas con Vietnam. Bueno, mira, aquí el de Phnom Penh Bangkok lo había puesto aquí, no lo había puesto al principio. Tenemos luego también la opción de combinar Phnom Penh Yangon, es decir, vamos a tener las opciones de combinar Phnom Penh con prácticamente también todas las ciudades. Recordemos que es la capital del país, ¿no? Aunque a nivel turístico siempre tiene muchas más frecuencias de vuelos, obviamente Phnom Penh es la capital del país. Llegaríamos entonces a las playas de Camboya. Al principio os quería poner el vídeo, pero desgraciadamente no funcionaba en ese momento. Ahora os lo pongo. Sobre todo, muy importante este detalle, visitarlas en la época seca. Es verdad que esto a veces no se menciona en Koh Samui, ¿no? En las épocas húmedas, y la gente viaja, etcétera, se puede viajar, pero si queremos valorar la calidad del agua y la calidad de los suelos marinos, es verdad que en esas épocas de lluvias, recordemos que estamos en el Golfo de Tailandia, esto sucede tanto aquí como en Vietnam, como en Tailandia, en la parte de Koh Samui, lógicamente. Bueno, también sucede en Phuket, en las épocas de lluvias se remueven muchísimo los fondos marinos, las lluvias, esas lluvias torrenciales, lluvias fuertes, ¿no? Arrastran mucha tierra del interior o sea, arrastran tierra del interior hacia la playa y esto hace que las playas a veces no se encuentren tan bien, ¿no? O que se ven muy revueltas también por ese viento, ¿no? Con mareas más fuertes. Entonces, por eso la recomendación, lógicamente, sería visitarlas en la época seca. Se puede viajar también en las épocas de lluvia, pero hay que siempre a veces tenerlo en cuenta para el pasajero. Yo sé que al madrileño esto poco le va a afectar, por ejemplo, porque le gusta mucho la playa, pero a gente como nosotros de la zona de Levante, que tenemos la playa al lado, que estamos más acostumbrados, como que somos un poco más críticos, ¿no? con la calidad del agua, porque tenemos muy buenas aguas en la zona de Levante, ¿no? Y luego un detalle curioso es que en la época seca podemos ver plancton fluorescente. Esto sucede tanto en Camboya como en la zona de Vietnam, en la zona de Phu Quoc. En las islas más al sur de Phu Quoc, si recordamos Phu Quoc, tenemos unas 21 islas pequeñitas al sur de Phu Quoc, incluso algunas se pueden conectar a nado o con barquita. Entonces tenemos la oportunidad de ver ese plancton fluorescente, con lo que puede ser un atractivo también más para esos pasajeros que quieran viajar en la época seca. Entonces, utilizando un mapa, ubicamos Sihanoukville como ese aeropuerto que os he mencionado o como punto de conexión con las playas. ¿Por qué? Porque Koh Ron o Koh Ron San Loen son estas dos islas principales, sobre todo Koh Ron, la isla principal, son las islas en las que vamos habitualmente a hacer ese tiempo de playa. Desde Sihanoukville tenemos que tomar un ferry hasta la zona de Koh Ron. Entonces es importante este detalle porque el pasajero no llega directamente a la zona de Koh Ron, ¿no? Tiene que entrar primero por Sihanoukville y tomar esa barca que lo va a llevar hasta las islas. La zona de Sihanoukville nosotros no la recomendamos para nuestro tipo de pasajeros. El mercado europeo o el mercado español, el mercado portugués, está más orientado a otro tipo de mercados. Tienen buenas playas, ahora veréis alguna imagen de ellas, pero por la tipología de los hoteles, la ubicación, etcétera, no lo recomendamos. Recomendamos más la zona de Koh Ron y Koh Ron San Loen. Y luego, bueno, aprovechando este mapa también mucho más cercano, pues ese pasajero que se encuentre en Koh Ron o que quiera desde Phnom Penh ampliar visitas, podríamos, por ejemplo, añadir la zona de Kampot o Kep, para que también hagan visitas a templos, zonas culturales o de naturaleza, ¿no? Sobre todo toda esta zona de Koh Pong, también vamos a poder visitar unas zonas montañosas. Entonces el pasajero, como veis, Camboya no es solo los templos de Angkor, ¿no? Hay mucho más allá
podemos hacer fácilmente esos itinerarios de 9 o 10 noches. Entonces os pongo este vídeo de la zona de Corrón. José, ¿me confirmas porfa si se ve y si conseguimos ahora que se escuche? Se ve, pero no se escucha. Bueno, no os preocupéis, es simplemente una musiquita, ¿no? Es verdad que acompaña mucho la música de la playa, pero creo que una zona de En Camboya no sucede. En este caso, en la zona de Corrón sí que tenemos una playa, una zona de la playa donde sí que tenemos muchísima marcha, mucha marcha, donde prácticamente hay fiesta todo el día en la playa con los DJs, etcétera. Entonces ese pasajero que quiera visitar Camboya y que luego quiera hacer fiesta, no hace falta tampoco irse a Phuket, ¿no? Todos conocemos esa zona famosa de Patong, la playa de Patong y ese Patong Road donde tenemos toda esa fiesta, alcohol, etcétera. Entonces, no hace falta saltar a Phuket. Aquí sí podríamos recomendar la zona de Corrón para esa gente que busque marcha, ¿no? Tiene muchísima fiesta en la zona de Corrón. En esa zona concreta, obviamente. El pasajero cuando se salga de esa zona va a disfrutar totalmente de una tranquilidad, ¿no? Pero sobre todo novios, etcétera, o gente que quiera buscar ese resort y relajarse en un resort, va a poder disfrutar de imágenes como esto. Esa parte del vídeo que veíais que salía la pareja caminando, etcétera, esta playa es la playa de Long Beach. Realmente es una playa espectacular, es muy, muy bonita. Y bueno, ya lo veis, ¿no? Arenas blancas, en este caso tiene un poquito más de marea, pero veíais en el vídeo mareas totalmente calmas. Son zonas de baño. Aquí sí vamos a hablar de unas zonas donde el pasajero se puede bañar perfectamente. Y además, esas actividades que os decía, ¿no? Pues es tomar el kayak o visitar esas zonas de los manglares, el snorkel, sobre todo con aguas tan limpias, el pasajero va a poder disfrutar de snorkel desde su resort, entonces van a disfrutar de un tiempo muy bueno en el resort. Y luego os pongo algunas otras zonas de playas, por ejemplo, esto sería una playa en la isla, son 3 islas prácticamente, pero Corrón y Corrón San Loé son las 2 importantes, y esto sería la playa de Lazy en Corrón San Loé, ¿no? Como veis también, de nuevo hablamos de playas grandes, playas con aguas muy transparentes, en este caso en la foto se ve más el color verdoso, ese verdoso turquesa, ¿no? Pero son playas muy muy buenas de mucha calidad, ¿no? Y luego, como os mencionaba, os quería enseñar, por ejemplo, algunas playas como tenemos en la zona de Otres, un poco más al sureste de Sihanoukville, pero como os digo, pueden ser un mensaje del pasajero que si quiere variar de la playa en la que está y quiere moverse, desplazarse un poco, irse a otra playa, bien, pero como os digo, no recomendamos la zona de Sihanoukville para nuestros mercados. Es mejor recomendar la zona de Corrón y Corrón San Loé. Además de esa zona de Otres o la zona de Sonca, ¿no? Como veis, seguimos con playas muy similares,
poquito de menos calidad, lógicamente, que lo que tenemos en Corrón, pero aún así totalmente perfectas para el baño o para que el pasajero disfrute. Y bueno, pasando ya, digamos, todo esto, acabaríamos con esos últimos 3-4 detallitos que siempre os menciono en cuanto a los transportes. Muy habitual esos tuk-tuks, llamémosle tuk-tuks a estos injertos de moto con un remolque. Sabéis, por ejemplo, que en Tailandia habitualmente el tuk-tuk es esa caja cerrada. En Vietnam se comparte esto, en Sri Lanka también tenemos este diseño muy similar. Y bueno, aquí tenemos a este muchacho que se habrá alquilado, supongo, este tuk-tuk y tiene esta hamaca, ¿no?, que se ha puesto en el tuk-tuk. Como digo, es muy tradicional que se muevan los pasajeros con el tuk-tuk local dentro de la zona de Sihanoukville, por la zona europea. No hay mucho más en cuanto a los transportes que hablar. El resto pues, se va a hacer con la típica minivan o el típico autobús. No es un país donde los transportes sean importantes, ¿no?, para el turismo. No tenemos el tema de los speedboats, como sí tenemos en Filipinas o en Tailandia. Más allá del ferry, ¿no? No tenemos nada más. No tenemos tampoco la necesidad de vehículos locales, etcétera, a remarcar. Entonces simplemente tenemos que hablar de esos tuk-tuks más tradicionales o del tema de los aeropuertos domésticos que ya os he ido mencionando en la presentación, ¿no? Tampoco hay mucho más que hablar en cuanto a nivel de transportes. Llegaríamos en cuanto a nivel de gastronomía. Aquí sí que tenemos que hablar un poquito más. Hablamos de un país con muchísima influencia francesa y esto hace de que hasta en el pequeño restaurante, hasta la mínima ensalada, tenga una calidad muy grande. Sobre todo estos muchachos que tenemos aquí son de un lugar donde nosotros solemos colaborar mucho con ellos, es la Sala Bay. Es una sala de formación, de aprendizaje para cocineros y suele ser una opción extra que solemos ofrecer como almuerzo. Tiene determinadas épocas de año donde está cerrado por el tema de, lógicamente, porque son cursos formativos, pero a pesar de ser cursos formativos, entiendo que algunos de vosotros habéis asistido alguna vez a algún centro de formación o algunas de estas cocinas de grandes chefs donde sabéis que tienen centros de formación, cuidan muchísimo la cocina, es de gran calidad. El pasajero realmente va a disfrutar. Y en cuanto a la gastronomía camboyana, como os digo, esa influencia francesa hace que se le dé mucha importancia al detalle en la gastronomía, incluso para una ensalada, ¿no? Importante, hablamos de un país donde la comida, si no pica, no es comida. El camboyano, tradicionalmente, también como el tailandés, utiliza muchas especias, sobre todo veíais en el vídeo al principio esa pimienta, que estaban trabajando la pimienta en el vídeo, eso es porque tenemos también una pimienta muy importante en la zona de Camboya. Y bueno, vamos a contar un poco con comidas muy similares a las que contamos en los países del sudeste asiático, ¿no? Obviamente los fideos, el arroz, muchísimas verduras, vamos a contar también con carnes, con mucho pescado también. Sobre todo tenemos incluso algunas pastas que teníamos, como esta pasta que tenemos aquí vuestro, que son como una especie de pastas donde se deja fermentar el pescado y son como pastas fermentadas, son muy fuertes. Bueno, veis aquí este detalle, por ejemplo, también cómo se cuida ese detalle de la comida. Los caracoles, lógicamente, a nosotros los españoles pues no nos va a parecer nada raro, pero sabéis que a muchos extranjeros les parece más raro, ¿no?, el hecho de comer los caracoles. Esa influencia francesa, lógicamente, ha hecho que se coman los caracoles. Sí que es verdad que son caracoles más grandes, ¿no?, como les suele gustar a los franceses. Nosotros aquí en la zona de Levante utilizamos mucho caracol, sobre todo mucho en la paella, etcétera, y suelen ser caracoles más pequeñitos, no suelen ser tan grandes. Y luego, pues también estos cangrejos que se cogen de río, entonces también es ese clima de marisco, llamémosle así, también es algo importante, ¿no? Obviamente, cuando nos acercamos más a la zona de la playa y en la zona del interior, en la zona de río, sí que contamos con esto. Pero sobre todo es importante ese detalle, creo, el tema del picante. El pasajero debe ser consciente de que la comida camboyana es fuerte, es una comida especiada, con intensidad, sobre todo las sopas camboyanas son realmente fuertes. Entonces esto hace que haya un contraste si lo comparamos con el pasajero que venga de un Vietnam, donde ese problema no lo tiene, pero sí para el pasajero que venga de Tailandia. Entonces siempre para ese tipo de pasajeros debéis informarle, ¿no?, de cómo va a ser ese tema de la gastronomía. Y bueno, algunas costumbres o protocolos. Esta mujer que tenemos aquí con esa danza tradicional, esa danza Apsara, esa danza Khmer que os mencionaba, ¿no?, donde el pasajero va a poder hacer una cena disfrutando del baile tradicional, ¿no? Es una cena muy bonita donde los pasajeros siempre van a disfrutar, ¿no? No sé de ningún pasajero que después de tener la cena haya dicho que no le ha gustado, ¿no? Además, como os digo, porque la calidad de las cenas también es importante, ¿no?, la gastronomía. Entonces, habitualmente
solemos trabajar con un par de restaurantes, pero deciros que hay muchos restaurantes que ofrecen las danzas Apsara, bueno, muchos, hablando en Siem Reap, recordemos es una ciudad pequeña, pero esto hace que haya una gran diferencia de precios de unos a otros basado totalmente en la calidad de la gastronomía y la calidad de la danza. Entonces nosotros solemos tener ya un par que ya están bien buscados, sabemos que la ubicación, las sillas, la gastronomía está bien, entonces esto al pasajero le va a gustar. Os lo digo porque a veces el pasajero dice, es que yo he visto que había una danza Apsara en tal sitio que costaba $8, $10, $15, claro. Yo no lo recomiendo, ¿no?, que vayan a esos restaurantes. Porque imaginaros una cena con danza que le cueste $10, ¿no? Sería una burrada. Y bueno, recordemos ese detalle que os decía de la religión budista, muy muy importante, no nos olvidemos, es una costumbre, es algo que está integrado dentro de la propia vida de los camboyanos. Esos objetos artesanales vienen a raíz de ese comentario que os hacía del regateo, ¿no? Hay que ser conscientes de ese detalle, de esa economía que tienen y que muchos de esos objetos que podemos comprar no son made in China, son objetos artesanales que han hecho los propios camboyanos. Entonces, bueno, hay que tener siempre un poquito ese detalle, ¿no?, de no estar regateando por medio dólar, a veces que parece que nos ofusquemos y cuando cambiamos la moneda es medio dólar. Luego, los gestos en un país como Camboya es algo similar en Vietnam, no tanto. En Vietnam, por ejemplo, no recuerdo si lo comenté dentro de la presentación, pero no está bien visto o no es normal tocarle la cabeza a los niños. En este caso ya no tanto a los niños, sino los gestos, la utilización de los gestos con la cabeza o los gestos con los pies o las manos. No está bien visto, por ejemplo, señalar con el pie, imaginaros, el típico que está comprando y señala con el pie una pieza que tiene al lado, estar aquí, no, eso no está bien visto, ¿no? Eso sobre todo camboyano y sobre todo la población un poco más mayor lo ve como una falta de respeto, entonces hay que siempre un poquito ir con cuidado con estas cosas, sobre todo para nosotros, como sucede muchas veces, ¿no?, el español o el italiano tenemos esa manera de gesticular, ¿no?, que parece que no paramos nunca quietos. Productos locales que nos vamos a encontrar, el krama es ese típico pañuelo que suelen utilizar los camboyanos. Es verdad que no suelen ser estos colores, suele ser más el blanco, negro, el rojo, pero bueno, os quería poner una imagen que se viera claramente cómo son estos pañuelos. Esa pimienta que os decía, la pimienta de Kampot, si recordáis cuando habéis visto el mapa de Camboya, Kampot es esa zona que teníamos al sureste de la zona de Sihanoukville, Kampot, Kep. Entonces esa pimienta es importante, es una pimienta de gran calidad y como os decía, esto hace que esa comida siempre camboyana tenga mucha especia, ¿no?, y sea bastante fuerte debido también a esa pimienta. En cuanto al arte camboyano, igual los que os haya gustado más el arte os habéis dado cuenta cuando veíais el vídeo al principio, un muchacho que estaba pintando en la zona de Siem Reap, en la zona de Angkor. El arte camboyano está bastante valorado, es un arte de gran calidad. Y hablamos de pinturas hechas a mano, ¿no? Entonces esos artistas que vamos a poder comprar en la entrada de Siem Reap, o en muchos otros lugares, obviamente, en la entrada de Angkor, perdón, son cuadros pintados a mano que van a ser de calidad, ¿no? Obviamente aquí ya no hablamos de souvenirs, aquí ya hablamos de arte, hablamos de un valor y obviamente de unos costes mucho mayores, ¿no?, incluso comprándolos en la calle, ¿no? En cuanto al alojamiento, es muy rápido, es bastante sencilla la parte de alojamiento en Camboya, puesto que tampoco tenemos muchas ciudades donde tengamos que estar hablando de diferentes alojamientos. Sí que es importante que recordemos, cuando hablamos de Vietnam o cuando hablamos de Tailandia, ese pasajero que llega a Camboya de una categoría First en Vietnam o en Tailandia, se va a encontrar con que la categoría First de Camboya está un paso por debajo. Entonces esto es importante para que o bien suban a la categoría superior en Camboya, o bien le informemos al pasajero, porque ese pasajero que viene después de 9 noches en Tailandia o en Vietnam en una categoría First, que son una maravilla en los dos países, y llega a Camboya y se encuentra un poquito más bajo, es como que parece que al final se le empaña un poquito el viaje, ¿no? Entonces hay que informarle bien para evitar esos problemas. Aquí veis un poco también la ciudad de Phnom Penh, veis que tampoco se trata de grandes ciudades con grandes rascacielos. Aquí tenemos uno de los hoteles que solemos utilizar, el Lumiere, entonces veis también que son hoteles pequeños, no hablamos de esas grandes hotelerías que tenemos en Vietnam o en Tailandia. Y entonces, obviamente, esto hace que tampoco tengamos una gran dispersión de cadenas hoteleras. Sí tenemos los Anantaras, típicos en la zona de Asia, ¿no?, en los Meridians, en los Hyatt o Intercontinental, porque siempre sabéis que estas grandes cadenas pues, van a tener siempre un hotel en cada país, es importante.
pero no tenemos esa variedad que tenemos en las zonas de Vietnam, de Tailandia o de Indonesia. Entonces os enseño algunos. Por ejemplo, este sería el hotel en categoría First, que si lo comparamos, como os digo, con los de Vietnam o Tailandia, pues está un pasito por debajo. No están mal, son hoteles correctos, están bien para ser una categoría First, pero no son comparables con la buena categoría First que hay en los otros dos países. El Cardamom, por ejemplo, el Samsara Villa. Además, desgraciadamente, nosotros hemos trabajado muchísimo tiempo con él en Phnom Penh. A razón del virus han cerrado. Estamos esperando a ver si finalmente lo compra el management de alguna otra cadena o algo, porque es un hotel que está muy bien. Es una lástima porque trabajamos desde hace muchísimos años con ellos. Entonces, bueno, estamos esperando a ver si podemos continuar con el nuevo management después del virus. El Lumière, que como veis es un interior que está muy bien, es un hotel de categoría deluxe, pero es un hotel que a veces podríamos comparar con un hotel de categoría superior en otros países, ¿no? Y sobre todo habéis visto también el edificio en el exterior, no hablamos de un gran edificio, ¿no? Pero bueno, es un hotel que podemos contemplar como categoría deluxe en la zona de Phnom Penh. Llegaríamos a Siem Reap, donde aquí sí es verdad damos un pasito hacia arriba en cuanto a la calidad. Obviamente el turismo ha forzado a mejorar esa calidad, donde tenemos hoteles en categoría First, como este Angkor Palace. Remarcar ese detalle que siempre digo: en la zona de Asia, esos pasajeros que vayan dos amigos, dos amigas o personas mayores que a veces tienen problemas con la privacidad en el baño, recordemos, muchos de los baños en Asia están abiertos, no tienen puerta o tienen cristaleras a la zona del dormitorio. Entonces es importante por el baño, el inodoro, etcétera, que no se nos olvide, porque luego el hotel tendrá todo el mismo diseño, no lo podemos cambiar la habitación. Bueno, aquí ya veis el Angkor Palace, está mucho mejor en categoría First. Subimos al Tar Angkor. El Tar Angkor es un tradicional, que estoy seguro que habéis tenido pasajeros anteriormente en el Tar Angkor, que lo tenemos en la categoría superior. Y luego, por ejemplo, el Anjali Paisifol, que es una categoría deluxe. Aquí sí hablamos ya de un hotel muy bueno, ¿no? En categoría deluxe, es realmente espectacular, ¿no? Aquí en Siem Reap sí contamos con una buena categoría deluxe. Y luego, por ejemplo, ese detalle que os mencionaba en la zona de Kampong Thom, Kampong Cham, Kratie, por ejemplo, os quería enseñar este Hanchey Bamboo. Es nuestra recomendación cuando ese pasajero quiera hacer esa inclusión del centro, bueno, de esas zonas de camino entre Phnom Penh y Siem Reap. Veis aquí al fondo el río, realmente es un hotel espectacular, la zona en la que se encuentra y toda la propiedad. Incluso ese carácter es como una especie de eco-lodge, por así decir. Es realmente muy, muy chulo, ¿no? Toda la propiedad. Como veis, tampoco me extiendo mucho en hoteles porque, como os digo, no tenemos grandes opciones hoteleras debido a que hablamos prácticamente de dos ciudades, ¿no? No hay mucho más que hablar en cuanto a hoteles. Y obviamente sí, cuando hablamos de los hoteles en las... Ay, mira, disculpad, no os he puesto... Se me ha pasado, tenía que haber puesto... Os lo enviaré, Jessica, cuando se envíe el PDF os pondré algunos hoteles de la zona de Koh Rong, de la zona de las playas también, para que los tengáis también aquí al final de los hoteles, que podáis ver algunos de los hoteles de la playa, que creo que os serán de ayuda también. Pero bueno, vale. Cuando hablamos... Gracias. Así es que ni se me había acordado, ¿ves? No había caído en poner unos hoteles también de la zona de playa. Así veis que hay hoteles en la zona de Koh Rong que son muy, muy buenos, son muy chulos. Las zonas luego un poco más alejadas, obviamente vamos a contar con hoteles más rurales. Tenemos zonas que tenemos hoteles que están muy bien, pero no tenemos muchas opciones hoteleras. Entonces es verdad que cuando nos vayamos a ir a las zonas fuera de Siem Reap y Phnom Penh, el pasajero debe ser consciente de que no hay grandes opciones. Y bueno, esos 4 datos de interés finales. La moneda, el riel camboyano, aunque principalmente se utiliza el dólar, la moneda local es el riel. Y como pongo aquí, monedas casi no se ven, ¿no? Siempre se van a utilizar billetes. Pasa muy similar también como en Vietnam, prácticamente va todo en billetes, ¿no? Internet, en este caso hablamos de uno de los países más económicos para las tarjetas de Internet. Tailandia sería uno de los que es un poquito más caros. En este caso hablamos de que por menos de $5 ya van a tener opciones disponibles. Aquí os pongo algunas de esas compañías. Y importante, disculpad, vamos a tener tarifas diarias o tarifas mensuales. Sobre todo lo de las tarifas diarias es importante porque el pasajero que tradicionalmente viaja a Camboya 2, 3 noches, 4 noches, pues igual la tarifa mensual le sale más cara, ¿no? Como nos sucede en Vietnam o en Camboya, en Tailandia, etcétera, ¿no? Donde tenemos tarifas de 15 días o de un mes. De todas maneras, hablamos de muy, muy, muy pequeños importes, ¿no? Realmente no va a ningún lado, ¿no? El sobrecoste de si el pasajero quiere comprarse una tarjeta de datos nacional para poder tener datos, ¿no? O poder tener llamadas.
En cuanto a la electricidad, tenemos una variedad, no hay un tipo concreto. Es verdad que el tipo C es bastante habitual, debido a ese detalle de la colonia francesa, pero el pasajero debería llevarse ese adaptador, ¿no? Porque nos vamos a encontrar hoteles donde igual en la zona donde el pasajero quiere enchufar el hotel, resulta que ese enchufe no es el tipo C y es el tipo G, el británico, etcétera, ¿no? Entonces, lo mejor es que se lleven el adaptador, porque no sabemos nunca al lado de la cama qué es lo que se va a encontrar. En cuanto a la salud, muy similar a todo el resto de países, no hay vacunas obligatorias, no tenemos ningún tipo de problema de vacunas, tenemos las típicas recomendaciones que la población ya las suele tener, ¿no? El tétano, la fiebre híbrica y cosas de estas. Sí, si nos vamos a zonas más alejadas o el pasajero va a irse a zonas muy rurales durante más días o no va a hacer un tour turístico, sino que va a ir un poco por su cuenta, en ese caso sí deberíais recomendarles algunas importantes como por ejemplo la rabia o el cólera, ¿no? Porque ya sabéis, la rabia, cualquier animal en cualquier momento, o el cólera en las zonas de aguas, etcétera, entonces siempre puede ser importante, ¿no? En zonas mucho más alejadas. No tenemos este tipo de problema, obviamente, en el país, pero siempre es una recomendación especial, ¿no? Que podríamos hacerle al pasajero. Y luego, pues bueno, ese tema de la fiebre amarilla, como sabéis que es un poco genérico, ¿no? Esos pasajeros que tienen que llevar vacuna de fiebre amarilla cuando vienen de un país endémico o que recientemente han estado en un país endémico, etc. En cuanto a festividades, obviamente son festividades que tienen relación con los dos puntos importantes del país, que son la agricultura y el budismo. Entonces, tenemos el Año Nuevo Khmer, que sería en las épocas del 13-14 de abril, y luego muchas de ellas basadas en la luna llena, como sucede también en Sri Lanka, obviamente, ese detalle de los calendarios lunares, hacen que tengamos la luna llena del tercer mes del año. Vamos a tener lo que sería el Vesak o la Buda Purnima. Luego tenemos algunas festividades importantes o curiosas, como serían en el mes de mayo la ceremonia real del arado. De nuevo, esa importancia de las lluvias, la agricultura, hace que se haga incluso una festividad. O como por ejemplo la que tenemos del último día de Chumben, donde tenemos unas festividades sobre todo en la provincia de Kandal. Pero tampoco de manera general afectan al pasajero como sí sucede en el Año Nuevo Chino, por ejemplo, cuando llega el Tet a Vietnam, o en Indonesia cuando tenemos el Nyepi, ¿no? El Día del Silencio, donde eso sí va a afectar realmente a los pasajeros. Aquí tampoco tenemos ese problema, además no contamos con suplementos que se vean afectados por las fechas de festividades, etc. Y bueno, por acabar, esa página que os decía de turismo de Camboya, touristcambodia.com, importante, de verdad. Vais a encontrar mucho contenido, muchísimos textos, muchísimas imágenes. Es una de las que no tiene un diseño muy bonito, si lo comparamos con otros países, pero a nivel contenidos es una de las páginas más completas que os podéis encontrar dentro de la zona del sudeste asiático. Entonces yo os recomiendo, desgraciadamente no se encuentra en español, pero os recomiendo que si necesitáis revisar, ampliar o queréis conocer más ampliamente esas zonas que yo os estaba mencionando de Kampong Thom, Kampong Cham, la historia del país, si queréis crecer en cuanto a conocimientos de Camboya, vais a encontrar muchísima información dentro de la página oficial de Turismo de Camboya. Os lo recomiendo. Y bueno, como siempre, daros las gracias por estar aquí, por asistir, por de nuevo otro día más asistir a la presentación. Como habéis visto, Camboya es una presentación más ágil, más rápida. No tenemos tantos contenidos a nivel hotelero, rutas, etcétera, como en otros países sí tenemos. No sé si José, Jessica, si hay alguna pregunta que se haya creado. Julián, sí. Julián, han preguntado a la zona de playa la posibilidad de todo incluido. A ver, sí tenemos opciones de todo incluido en la zona de playa, pero no confundamos todo incluido de Latinoamérica con todo incluido en Asia. Un todo incluido en Asia va a ser una pensión completa. Entonces, tenemos que a veces quitarnos ese chip de la cabeza del todo incluido latinoamericano, ¿no? del Caribe, etcétera. Eso aquí no existe en Asia. Tenemos algunos hoteles en Asia que sí tienen todo incluido, que sí van a incluirle bebidas al pasajero, suelen ser cadenas más internacionales, cadenas que están más acostumbradas a ese tipo de pasajero, pero de nuevo no hay nunca que compararlo con un todo incluido del Caribe en cuanto a la calidad de las bebidas, en cuanto a la cantidad de las opciones. Entonces, muchas veces podemos tener un todo incluido que lo que nos van a ofrecer son bebidas locales. Alguna bebida de importación, pero en su mayoría bebidas locales. Entonces, yo no recomendaría ofrecer un todo incluido en Asia, la verdad. Tiene que ser algo muy concreto
un pasajero, y que el pasajero sea muy consciente, que no lo compare con Riviera Maya, ¿no? Porque entonces podemos tener un problema cuando luego el pasajero llega y os dice, pues vaya todo incluido que me has ofrecido, he pagado un dineral por luego tener 4 bebidas allí. No, yo creo que no lo recomendaría. Yo recomendaría más en ese caso una pensión completa, obviamente, sobre todo en las islas, ¿no? Donde las opciones de restauración son mucho más reducidas. Sí, otra pregunta, Julián, que la gente ha insistido es, para el cambio en riel es mejor llevarse dólares, ¿no? Que euros. Sí, bueno, el euro se puede manejar también, pero sí, dólar. Lo suyo es llevarse el dólar. Como siempre sabemos que en el momento que utilizamos una moneda que no es la habitual, vamos a pagar más por lo mismo. Igual en una tienda lo tienen en $1 y nos piden €1. Pues hay que ser siempre conscientes, ¿no? de esos cambios de moneda cuando hacemos el redondeo, por así decir, de una moneda a la otra. Pero sí, no deberíamos llevar euros y deberíamos ir con dólares. Pregunta Marisol si es aconsejable llegar a pensión completa o no. Bueno, yo no lo veo tan necesario en un país como Camboya. Como bien dices, la gastronomía es buena, se puede encontrar cualquier sitio fácilmente. Recordemos que nos centramos sobre todo en Siem Reap, donde las días de visitas van a ser en las zonas de los templos, etcétera, y luego vamos a regresar a la ciudad. Entonces el pasajero muy fácil se va a poder desplazar por la noche a cenar en cualquiera de los restaurantes, que en Siem Reap hay muchísimos restaurantes, sobre todo esa zona de al lado del río que os decía, donde está el Museo Nacional, donde tenemos muchos de los hoteles. Entonces no es tan necesario contratar una pensión completa. Es más, nosotros, los programas, así como en Vietnam, por ejemplo, se ofrece como media pensión, en Camboya se ofrece como alojamiento y desayuno. Ni siquiera incluimos la media pensión, debido a la gran calidad, a las opciones y a la parte económica que tienen los restaurantes, ¿no? Sí, como bien te dice José, sí, lo de la pensión completa yo la recomendaría más en las islas, ¿no? Para que el pasajero no tenga luego que estar saliendo de la isla o que tenga que irse a las zonas de restauración de la isla. Así, digamos que no hace falta que se mueva del resort. Como siempre, dependerá del tipo de pasajero, ¿no? El pasajero que quiere estar en el resort para estar en la playa, etcétera, y luego, para no estar tantas horas en el resort, quiere salir a comer al pueblo, etcétera, pues sí, pero obviamente pensar, son islas muy pequeñitas. No es un Phuket, no tenemos tantas opciones, ¿no? El pasajero cuando llega a un sitio va a tener hoteles, perdón, va a tener restaurantes, pero tampoco va a tener 20 restaurantes, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Más cositas que tengamos por ahí. Bueno, veo que José ya también nos había puesto el cambio, no lo he mencionado. Como nos centramos sobre todo en el dólar, tampoco lo menciono, son esos 4.000 rieles camboyanos. No, el tema de la seguridad, les he dicho que es un país muy seguro para poder salir a comunizar sin problema. Esto, como sucede casi siempre en el sudeste asiático, ¿no? O en la gran parte de Asia, son países seguros. Y no, el pasajero en ningún momento creo yo que vaya a tener esa sensación de inseguridad, ¿no? De salir por la noche, tomarse unas copas, nada. No hay ese tipo de problema. Obviamente, como en todo el mundo, hay determinados barrios donde el pasajero no va a ver, ¿no? Nadie es tonto. Hay determinados barrios aquí en Tailandia, en Bangkok, o sea, en Vietnam, en Hanoi, o sea, hay barrios donde uno no se va a meter, ¿no? Pero habitualmente en las zonas de los centros de las ciudades, en las zonas hoteleras, en las zonas turísticas, etcétera, vamos, no hay ningún tipo de inconveniente, ¿no? Son países muy, muy, muy seguros. Más cositas que veo, a ver que hayáis preguntado por ahí. No, yo creo que está todo. Preguntaba Nacha por los aeropuertos, que no se ve, que es el de Templo Angkor. Sí, correcto, ese es el templo, o sea, el aeropuerto de Siem Reap, que además se veía en la imagen del mapa, cuando veíamos lo del gran complejo de Angkor, se veía lo que es el aeropuerto, veis la cercanía que tiene el aeropuerto. Entonces, bueno, retomando esa diapositiva, para que veáis ese detalle importante que os mencionaba de esa salida del aeropuerto y el pase rápido de Angkor, ¿no? Porque el pasajero, lo pongo en un segundito, el pasajero rápidamente va a salir del aeropuerto y se va a ir a los templos de Angkor. Obviamente siempre y cuando hablemos de un tour en regular. Si hablamos de un tour en regular, lógicamente tiene que ir con el grupo, etcétera, ¿no? Pero si hablamos de un privado, fácilmente salen del aeropuerto con su guía y ya se van a los templos de Angkor.
sin pasar por la casilla de la salida, ¿no? Ya no tenemos ni que parar en el hotel, ni tenemos que perder tiempo en ir a recoger el pase de entrada. A ver, un segundito, os enseño el mapa. Vale, tío, hoy es el día de... La gran calidad de las imágenes también hace que luego pasarlas rápido le cuesta un poquito. A ver. El relojito. No ha saturado al PDF. Disculpad, nada, 2 segundos que llegue a la diapositiva que os quería enseñar. Bueno, también he visto que hacía una pregunta sobre Banteay Rey y Banteay Sambre, que es lo que vamos a visitar. Pues bueno, lo que vamos a visitar allí son algunos de los otros templos que tenemos en la zona, ¿no? Bueno, ya lo tengo aquí la diapositiva. Como veis, el aeropuerto de Siem Reap lo tenemos aquí. Entonces imaginaros, ¿no? Ese pasajero que ya llega, que va en privado, que ya tiene la salida rápida del aeropuerto y tiene el pase rápido del aeropuerto, perdón, del pase de entrada Angkor. Entonces directamente, conforme sale del aeropuerto, va por la segunda entrada y directamente ya estamos dentro de los templos, con lo que el tiempo que pierde el pasajero es 0. Entonces esos pasajeros que tengan que hacer itinerarios mucho más condensados, de esta manera podemos ofrecerle más tiempo de visitas para que no tenga que reducir su tiempo. A ver, las líneas de colores son de metro. No, dicen que sí era metro, lo de las líneas de colores que había en... Ahora lo he quitado. No, le he dicho que no eran líneas de colores de metro, allí en Angkor no hay metro. No sé, disculpa, no sé, Ángel, ahora qué líneas me dices, por no volver atrás. Pero no son líneas de metro, no. No tenemos metro ni en Tailandia, tenemos el SkyTrain. Bueno, no sé si tenéis alguna duda más, algún detalle que queráis consultar sobre las playas, algunas de las otras zonas, algo que se quede, pero sobre todo entender ese detalle. Siem Reap, Phnom Penh son los puntos principales, pero desde Siem Reap o desde Phnom Penh podemos ampliar ese itinerario de 3 o 4 noches. Fácilmente podemos ampliar una noche haciendo visitas del lago Tonle Sap, la zona de Koker, la zona de Mea, Lea, por ejemplo. Podemos ampliar otro día o 2 días más haciendo la zona de Kampong Cham, Kampong Thom, Kratie, bien sea desde Phnom Penh o bien sea desde Siem Reap. Entonces fácilmente ese itinerario de 4 noches ya es 5. Y si hacemos 1 o 2 cosas más ya es 6, 7. Entonces fácilmente podemos llegar a hacer esos itinerarios de 7 u 8 noches sin tampoco marear demasiado al cliente y ofreciéndole además visitas con carácter, con interés, no visitas de relleno, ¿no? Estamos hablando de que el pasajero va a visitar algo que pocos, os lo aseguro, pocos visitan en Camboya, que es esas zonas más auténticas, más rurales, muchísimo menos turísticas, como son todas esas zonas del interior de la zona de Kratie, Kampong Cham o Kampong Thom. Sin ya mencionar las zonas más alejadas como Kampot, Koker, etc. Pues... Bueno, Julián, yo creo que ya no hay más preguntas, sí, así que... Cualquier cosa siempre, ya sabéis, un email a IQ y bien ellos o bien nosotros os ayudaremos con lo que necesitéis. Sí, eso es tu estupenda presentación. Gracias, José, por estar pendiente del chat y por contestar las preguntas. Y nada, muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Disculpad por los problemillas técnicos del principio, que se han solucionado rápido. Y espero que os haya sido de ayuda para aprender algo más de este destino. Y recordaros que podéis contactarnos siempre en el email que viene ahí, info@iqviajes.com o asia@iqviajes.com, si necesitáis tarifas, presupuestos, alguna aclaración. Os recuerdo también que podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube, donde podéis visualizar todos los webinars que ya hemos emitido. Y nada, daros a todos las gracias y esperamos veros pronto en la siguiente presentación. Muchas gracias y hasta pronto.